El primer libro que leí se llama El narco en el corazón de la insurgencia mexicana por un reportero británico, Joan Grillo. El primer capítulo se llama Fantasmas y Joan Grillo comienza a introducirnos al libro a través de un sicario con el que él se entrevistó mientras estaba en la cárcel, en donde nos relata toda la insensibilidad que tenía hacia los actos que ya había cometido y cómo esto está súper presente en el pueblo mexicano, donde el narco es algo que vemos súper cerca de nosotros, pero al mismo tiempo no lo ves en la calle, están directos, y como hay esta niebla gigante y muy espesa que no nos permite ver la realidad de los hechos y quién lo está causando y controlando, quiénes son los narcotraficantes en verdad, y pues quién nos permite, qué onda con la policía y todo eso. Él dice que llegó un día antes de la instauración de Fox como presidente y cómo vio el pueblo mexicano repleto de optimismo que se tornó después en violencia y caos en el que estamos viviendo ahorita y que se llegó a su punto máximo con Calderón. En el segundo capítulo, que se llama Amapolas, nos cuenta la historia de cómo ha subido la producción de amapolas de donde se extrae el opio y cómo este es como un calmante de dolor general del alma y físicamente, y cómo esto ha subido y todas las políticas que lo han traído y no. Lo que me llamó mucho la atención es que decían que la producción de opio fue como robada de los chinos, o sea, los mexicanos la robamos porque se estaban haciendo súper ricos, y se me hizo súper interesante que hacía una comparación entre que al mismo tiempo mientras los nazis mataban a los judíos aquí en México se vivió una violencia extrema contra los chinos hasta el punto que nos apropiamos, bueno, los narcotraficantes con su producción y se empezó a hacer pues crecer poco a poco. También habla del triángulo en la Sierra Madre Occidental, que está en donde está Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, y como este punto pues ha sido como la casa de narcotraficantes, donde se produce muchísimo de esta planta, y pues es un lugar propicio porque está entre cordilleras y son montañas y hay muchos lugares donde esconderse, está cerca del pueblo, y que este como que factor entre lugar donde esconderse o sierras y puerto está presente en otras ciudades internacionales mafiosas en el mundo. El capítulo 3 se llama Hippies y trata sobre todo el cambio sociocultural sucedido en Estados Unidos durante los años 60 y cómo repercutió en México. Al hacerse toda esta idea de que las drogas ya no eran malas y no te hacían violento, la demanda en Estados Unidos creció un chorro y afectó a todo el mundo, haciendo como que las drogas más populares. Y en México los gomeros pasaron de ser productores a tener muchísimo dinero y poder y, y ser narcotraficantes, y otra terminología donde eran narcotraficantes internacionales. Nixon en los años 60 también estableció la DEA para combatir con las drogas y el gobierno mexicano los apoyó, pero también se usaba el gobierno mexicano como excusa porque en ese momento había muchos insurgencias izquierdistas y lo podían usar como excusa, como traes droga y por eso te detuvimos cuando era de otra manera. También hablan de una operación donde en todo el triángulo de las drogas en Sinaloa se fumigó la marihuana, pero aún así los productores la vendieron, entonces fue como que ninguna de las tácticas servía como completamente bien y el mercado siguió creciendo muchísimo. El capítulo 4 trata sobre los cárteles y cómo esto fue una designación como que más dada por las organizaciones que los buscaban, como la DEA o la CIA, que por los mismos narcotraficantes, porque no eran como unas organizaciones, sino de que pues tú pasabas droga y había como obviamente un grupo de personas, pero no era como que tan definido, porque hacías asociaciones y negocios con muchas personas. También nos habla de cómo el negocio de toda la cocaína en Colombia pasó a México. Los colombianos y el cártel de Medellín lo pasaban a través de Miami, pero fue tanto el dinero que recibía Miami, porque en los años 70 la cocaína fue el boom, que pues toda la DEA y todas las organizaciones se sentaron ahí y los tenían demasiado vigilados, así que tuvieron que buscar por México y por toda la frontera con el cártel de Sinaloa y todos los narcotraficantes de ahí, que tenían un margen mucho más grande que es toda la frontera México-Estados Unidos y muchos camellos. Entonces empezaron a negociar con ellos y cuando casi los exterminaron en Colombia, México se quedó como que con toda esa parte del mercado, bueno, los narcotraficantes mexicanos. El capítulo 5 habla de magnates y todos los personajes importantes en México durante la década de los 80s y 90s que marcaron la historia del narcotráfico y la economía. Uno pues es el presidente Carlos Salinas de Gortari, que privatizó todo,
y hizo la NAFTA y pues cambió eso mucho en México, así como los dos narcotraficantes, los grupos más importantes en México, que son Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Arellano Félix, y todo lo que hicieron y así con los colombianos, donde los colombianos ya producían la droga, la pasaban a México y México la comercializaba con Estados Unidos, que eran los consumidores finales. También hablan muy importante del papel de los reporteros, como Blanco Ornelas, que fue el reportero de más importancia y como credibilidad en México, que decía la verdad acerca de todo esto que pasaba y que pues murió asesinado, pero su labor quedó aún. El capítulo 6 se llama Demócratas y habla de todo el proceso que hizo estallar la guerra contra el narcotráfico y toda la violencia vivida en México en los últimos 15 años, que empezó con Fox, pues un presidente que se basaba como en el trabajo y la honestidad, pero al entrar Fox y el PAN como que se estabilizó todo el sistema que tenía el PRI de poderes y todos los sobornos. Hablan como en un resumen que pasó de que en un soborno que estaban todos bien y los narcotraficantes entre comillas a algo que se desató violencia y mucha inestabilidad. También un grupo importante que pues propició toda esta violencia fueron los Zetas, que eran algo de el cártel del Golfo, eran como un ejército de soldados y mercenarios que trataban como de proteger sus tierras y el paso por Nuevo Laredo, pero se empezaron a expandir y a ser más poderosos y ya se iban como más a una autoridad y usaban el terror matando personas, y que empezó como de las personas que estaban relacionadas con el mundo de las drogas, con camelleros o los dealers y todo eso, a personas que nada que ver para poderse financiar pues el ejército, porque era un ejército. Y el Chapo del otro lado en Sinaloa, al ver esta situación y al querer entrar también a ese mercado, también formó su ejército y empezó como una guerra de bandas en donde todos los que estaban en medio se veían afectados y ya veían la violencia día a día y con personas que pues ya no tenían nada que ver debido a las extorsiones y debido a que se sucedían en lugares públicos. Y al llegar pues Calderón fue cuando encontró todo eso y ya México estaba al límite. El capítulo 8 se llama Tráfico y habla de todo el movimiento de los narcodólares, que es el dinero producido por el narcotráfico y de la droga. La droga pasa por muchos lados, no es como que solo el cartel maneja todo y la exporta, sino que se van negociando como que con muchísimas personas y muleros que lo van pasando poco a poco a Estados Unidos hasta el consumidor. También nos dice de que los muleros se les hace súper normal como que hacerlo porque toda la gente fronteriza tiene problemas económicos y es como dinero rápido. Y también ese es un problema para como seguir las investigaciones porque pues la mayoría de la gente involucrada no sabe para qué ártel está trabajando, sino solo conocen a un contacto y eso es como fuente de su seguridad. También un capítulo importante es que nos dice que pudo ser el narcotráfico y todo el dinero de él y que no se conoce porque pues se lava un chorro y se blanquea a través de muchísimas instituciones que no tenemos idea, un factor decisivo para que México no se fuera al fondo en la crisis del 2008 y 2009. El siguiente capítulo se llama Asesinato y se trata de todos los sicarios que matan por los cárteles. La mayoría los reclutan muy jóvenes y son de barrios bajos y entran como por necesidad y aparte porque ya no tienen como un sentido de moral muy estricto, ya que proceden de familias rotas y ya están habituados como a esas escenas, ya que pues, son de barrios donde se protegen y forman pandillas y cuando el narco los absorbe como que ya tienen un mini ejército y se van sustituyendo rápido y la mayoría termina en cárceles o muertos. Ellos dicen que a veces la cárcel es mejor porque los protege, porque el barrio es más peligroso que ella. Eso es muy impactante y es muy triste ver que pues hay tan pocos valores y no se dan cuenta del dolor que provocan sus acciones y sus matanzas. Los capítulos que más llamaron mi atención fueron los que se trataban de cultura y fe de los narcotraficantes en esta creación de la narcocultura donde se habla sobre su estilo de vida. Iván Grillo nos habla mucho como que cómo fue la historia y cómo se potenció, que empezó con los Tigres del Norte, Chalino y Valentín Elizalde, y de que muchas veces son los narcotraficantes los que de hecho pagan a los artistas, ya sean músicos o cineastas, para hacer historias acerca de ellos y esto les da mucho prestigio y poder y como que al mismo tiempo afecta la ideología de la población. Bueno, esto ya lo descubrí investigando más sobre el tema y de toda esta narcocultura y muchos especialistas creen que esta idealización acerca del estilo de vida es como para muchos sectores de la población a los que se dirigen como el campo laboral de los narcotraficantes, de donde sacan los sicarios y camelleros y mulas y todo,
ven esto como una aspiración, ya que en su medio como no tienen muchas fuentes de éxito, es como dinero fácil, un estilo de vida mejor al suyo y todo esto. Entonces eso afecta muchísimo a la población y también se habla que como para ganar la guerra no necesitan tanto como combatir eso, sino la misma población y sus aspiraciones. También en el de fe nos hablan como de los principales motores de la narcocultura y existe un bandolero de épocas pasadas llamado Valverde, a que muchos en regiones de Sinaloa rinden de hecho culto. Era un ladrón que robaba a los ricos para darles a los pobres. Y así visualizan en cierta manera a otros cárteles y eso los hace como que la moral se vaya bajando y consideren eso como bien. Entonces al no poder como definirlo como mal se les hace más fácil hacerlo. Y también, por ejemplo, la familia, un cartel de Michoacán, al contrario de los cárteles normales que solo usaban como la moneda del dinero y fácil como herramienta para recluir, ellos iban más como valores familiares y de proteger y de justicia divina. Entonces creo que eso es súper básico porque a partir de esta ideología y de todo lo que tratan de expresar y atraer, cambia mucho el sentido de la percepción de los ciudadanos y mexicanos al a veces no verlo tan mal o aunque no sean narcotraficantes aspirar a ese estilo de vida. Y creo que la manera de idealizarlo como algo bueno y que no tiene nada de malo influye mucho a cómo todo esto se maneja en México. El capítulo 12 se trata sobre la insurgencia y esa está definida como un levantamiento contra la autoridad. Y aunque muchos autores alegan que esto no pasa porque no tienen una ideología ni deseo de gobernar totalmente el país, esto se puede ver al momento que tienen como el Estado capturado, en donde los narcotraficantes tienen más poder que las mismas autoridades, matando a políticos que no les convienen para sus intereses en ciertos puestos o sobornando a todas las autoridades. Esto es muy grave para México y es en sí la guerra que se está viviendo ahorita. El capítulo de detenciones nos habla de las formas que tiene el gobierno, la DEA y otros organismos de capturar a los narcotraficantes, muchos a base de espías y soplones. En Colombia se vivió una estrategia donde se agruparon todos los poderes de fuerza y autoridad, se invirtió un chorro en policía y también así en los sobornos a los soplones, lo cual no está sucediendo en México, aunque hay ideas de poder unir a todos los poderes de autoridades y policías para hacer algo como una misma dirección. Esto tal vez podría servir y para capturar a más personas y detenerlo. El capítulo 14 y 15 habla sobre la expansión y la diversificación, donde los narcotraficantes pasaron de vender droga a un punto en Estados Unidos a tener control sobre grandes zonas en México y conquistar zonas en Centroamérica, en donde ellos tenían el poder absoluto, dinero y autoridad. Creo que esto es lo que más nos podemos ver relacionados todos en el libro, ya que todos hemos vivido una experiencia cercana al secuestro o la extorsión. México llegó a ser el país donde había más secuestros en el mundo, al punto de que secuestraran incluso inmigrantes que no tenían con qué pagar y donde su familia estaba lejos. Creo que todo esto se debe a todo el poderío que llegaron a tener esta industria y todo el dinero que se manejaba, en donde les daba la ilusión de tener el derecho de poder tener control sobre las vidas de los ciudadanos. Y es cuando se crea esta alerta roja y todos nos damos cuenta que el problema ya se nos salió de las manos y donde se debe hacer algo, donde se involucran intereses y provocan dolor a personas que no tienen nada que ver con el tema y problema. El último capítulo, llamado Paz, nos habla de todas las soluciones que se han visto internacionalmente con éxito en contra de las drogas, tal como la despenalización y la legalización de ellas para que el gobierno pueda tener más control y que todo el dinero invertido en ellas se vea visto como en reforzamientos para que las personas no caigan en todo eso, así como el enfoque a que no se haya secuestros y a reforzar la policía. Yo en lo personal considero que el mayor problema que está en la industria de las drogas son los sectores más grandes, los de masas, no los narcotraficantes poderosos, sino la población, la demanda, todos los adictos que exigen la droga y que tienen dinero para pagarla, así como todas las personas vulnerables y que viven en condiciones de pobreza en México, donde el mundo de la droga no se les hace algo tan mal porque no está visto de esa forma por la narcocultura y que tienen la necesidad expresa de conseguir dinero. Creo que si se les podría dar más oportunidades y invertir todo el dinero en rehabilitación, en escuelas, en medios donde ellos se puedan desarrollar, aparte del medio fácil, de dinero fácil y con violencia de las drogas, se podría dar a una lucha menos de fuego contra fuego, sino de prevención, de apagar un cerillo desde el inicio
en donde pues creo que estas masas son las que tienen más poder en esto, no los narcos, y creo que si se empiezan a bajar sus niveles se puede contribuir a la solución del problema.